Gracias a la Fundación Cum Laude por todo lo que estáis luchando por la cultura, a todos los niveles. Gracias por ser una ventana abierta en este Orense cada vez más asfixiante. Quería daros las gracias a todos también por haber estado aquí, tantos amigos de Alessandro, que podríais hablar muchísimo mejor que yo, porque todos hemos compartido con él muchísimas vivencias. Alberto, que ha compartido un libro, Guillermo, Pepe, Otilia, todos, el Ava. Muchísimas gracias a todos por venir. Si me permitís, bueno, esta conferencia la iba a dar con Alessandro vivo. Y esto iba a ser pues bastante conflictivo, porque me imaginaba que Alessandro me la iba a reventar. Alessandro llegaría y diría: ¡ay, Tete, pero déjate de eso, que estás aburriendo a la gente, cada mujer, cada... Eso no es así, hombre, esto no es así. ¡Ay, qué pesada, por Dios! Anda, cállate, que eso no es así. Vamos a tomar un viño. ¡Ay, qué pesada, aburres! Y, bueno, ahora mismo no sé lo que daría porque la reventase, realmente. Pero como ya estaba proyectado, que fuera él, y además creo que es de justicia reivindicar una de las figuras de un artista, del artista más comprometido, más proteico y más necesario para esta ciudad y a nivel internacional también. Yo creo que es uno de los mejores artistas contemporáneos de este momento, bueno, de este momento y de siempre. Si me permitís, cuando murió Alessandro escribí una cosa y creo que si no la leo ahora es un pequeño homenaje, espero no aburriros. Creo que después no voy a ser capaz, entonces os pido perdón si veis que me rompo un poco. Por favor, Alberto, toma las riendas, Guillermo, toma las riendas, Marta, y continúa tú. Muchas gracias por vuestro tiempo. Cartas a un rinoceronte. El día que murió Alessandro, le perdí el miedo al miedo, también la alegría palpitante, la ilusión, el entusiasmo y la fe, el sentido de seguir luchando por el arte, por la cultura, por la necesidad de creer en la dimensión de humanidad del ser que, a través del lenguaje plástico, nos diferenciaba de otros animales. Todo se llenó de un vacío clamoroso. La ira me enfrentaba a un espejo que deseaba roto, a Dios, a mi madre, a la vida misma. Siento las calles conocidas, absurdamente extrañas, aquellas que recorríamos con euforia, como perros sin collar, con la rabia exultante de la bohemia más extraordinaria, radical y poética, bajo el inestable paraguas del arte. Lamían las suelas de las botas los charcos, resonaban nuestras voces por las esquinas en risa o batalla, a la carrera. Uróboros, caníbales ansiosos, feroces y saturninos, enarbolando la bandera pirata de la libertad, abrazando la rebeldía como manera de vivir, sin adoctrinamientos, sin poda neuronal ni mundo feliz. Hartos del hartazgo producido por aquellos iluminados que dan lecciones sobre arte y compromiso, con la apatía, vanidad y tedio, con el que arrastra al escarabajo su bola de excremento como si fuera el Atlante y llevase sobre sus alas convertidas en caparazón y coraza deforme de insecto el peso de una responsabilidad puesta a dedo, cargando aspiraciones de juguete el espectáculo de los apóstoles de salón. Cortábamos a mordiscos los hilos de la ponzoñosa tela de araña de los que mueven la cruceta de la marioneta del arte. Apátridas, frente a la jauría indecente e hipócritas tratantes de ganado, ególatras prepotentes, arribistas del poder y consentidores culpables del establecimiento de una mediocridad expandida, de una mentalidad pacata y embrutecida, asentada y asumida, de los que juegan al arte sin tripas ni corazón, sin angustia, sin dolor, conocimiento ni sensibilidad. Sonríe. Una blasfemia, 2 derrotas. Adelante, sostente, revienta, aguanta. Carroñeros con sonrisa de papel y contratos de rotondas, política de despacho para artistas funambulistas de pan y espectáculo. Y la alegría, una alegría generosa y efervescente, tan contagiosa como la ira. Y el dolor que causa el insondable vacío que deja, con el alma en los huesos, asolada por un océano de tiempo.
y el dolor de la creación para el pintor verdadero, con mayúsculas, artista sin referentes, que dedicó su vida a la misma pasión, que consecuente, como Sócrates, se arrancó cansado de sobrevivir. Insolente dandy, trasnochado y trasnochador, irresistible, ingobernable héroe romántico, descreído, artista borgiano, kafkiano, nihilista, maldito. Que se caigan las torres de las iglesias y los muros de las cárceles, que revienten a patadas las puertas de los museos. Hay que abrir el museo, alcalde. Las ventanas de las escuelas. Que se callen todos los pájaros, que se pare el viento y las olas del mar, que se ahoguen las sirenas y que ardan los coches, los cuadros y las catedrales, para que pueda oírse el clamor de la naturaleza en vacío insondable que deja en el arte, Alessandro. Rebeldía contra la opresión de la angustia, disidente de todos los lenguajes impuestos, con una extraordinaria capacidad creadora, talento superdotado y una sensibilidad sobrehumana. La valentía de ser libre, de pensar, de cambiar el mundo a través de la generosidad de un compromiso vital con el arte y con una sociedad culpable de preferir lamentar a actuar, responsable de consentir que se establezca el embrutecimiento de una civilización condenada a la extinción por la falta de amor, de sensibilidad, de ternura. Maldito malditismo del artista maldito. Maldigo el arte, Alessandro, por lo mucho que lo amabas. Maldigo el arte por matarte y encuentro en su muerte justicia poética. Encuentra lo que amas y deja que te mate. Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Galeano. Gracias. Gracias por permitírmelo. Bueno, vamos allá. En realidad, la conferencia se titula, bueno, la charla, porque vamos a hablar todos, Pepiño, de Lucenza a Macondo. De Lucenza, porque en referencia a Jaime Quesada, su libro Lucenza, de este Ourense, ¿no? Del que siempre se sintió parte Alessandro sin ser ourensano, que es otro de sus grandes misterios. Y a Macondo, porque de alguna manera dejó las montañas buscando el mar. El mar, porque era para él la libertad, pero no el mar en sí, sino que cuando estaba bien, estaba en Ourense y no podía trabajar porque no parábamos de molestarle los amigos y porque cuando uno está muy bien, pues sale. Pero cuando necesita crear, necesita encerrarse, necesita un estudio, necesita aislarse. Porque el drama del artista es la soledad, una soledad elegida, pero una soledad también asfixiante y claustrofóbica. Entonces emprendió su viaje a Macondo, a su Macondo, y allí se quedó. Alessandro es uno de los artistas más proteicos, paradigmáticos e internacionales del panorama plástico contemporáneo. Una dialéctica consecuente y honesta de gran valentía e integridad, expresando una necesidad inherente por pintar, solo experimentada por los auténticos creadores. Su obra constituye un patrimonio de valor incalculable por el que tenemos que pelear todos, porque es nuestra obligación mantener la memoria de nuestros artistas, de los que nos han dejado un legado importantísimo, de los que nos han hecho ver, creer, sentir, amar, morir, lo que sea, todo. Y su posicionamiento radical para combatir la injusticia, la incomprensión que sufre el artista frente a la alienación, se elige como un testimonio crítico de la complejidad de la experiencia humana del creador en el contexto contemporáneo. Constituye una reflexión sobre la identidad del artista. Aquí os pongo un poco los comienzos. Fue becado por la beca de la Fundación Castelblac y después de un largo periplo por París, Barcelona, Dublín,
pues se asentó, bueno, expuso en el Círculo de Bellas Artes, en Ourense, donde encontró a sus amigos, encontró su lugar en el mundo. En 1984 se produjo aquí, en Ourense, uno de los proyectos más modernos y revolucionarios, que fueron el proyecto de pintar los murales de la cárcel de Pereiro de Aguiar. Es una manera de democratizar el arte, puesto que es un proyecto, es una acción única en el mundo, y esto reunió a grandes personalidades, a grandes artistas, como eran Jaime Quesada, Vidal Souto y nuestro querido Alessandro. Disculpad que yo con esto soy muy negada, ¿eh? La primera obra que encontré es perteneciente a una colección privada y es del 68 y está firmada en París. Aquí vemos una disolución de la forma. Curiosamente, Alessandro tiene dos tendencias muy marcadas, que es, por un lado, los grandísimos formatos de textura, de capas de textura angustiosa, en la que se van sobreponiendo como estratos sedimentarios de capas de emociones, experiencias, como de capas de vida. Y por otro lado está la obra en papel, que es muchísimo más sutil y que tiende a la disolución de las formas, a la aguada, a la austeridad, a la mancha. Y esta es una de esos ejemplos. Veremos que Alessandro, aunque es un artista con una capacidad de crear, de evolucionar, de cambiar, de mutar, siempre vuelve a sus obsesiones, como todos los artistas, me imagino. Esta es otra de las obras en las que se aprecia unos inicios cubistas. Es una obra maravillosa en papel, también es bastante antigua, del 76. Alessandro era un hombre muy tímido, independientemente de esa ferocidad que parecía tener. En realidad era probablemente una coraza por las personas que somos muy sensibles, somos muy frágiles y con muy poco se nos hace daño. Él es el compromiso, él simboliza el espíritu del artista romántico, de vida y obra. Él era un pintor, como se definía. No se definía como artista, decía que era algo muy prepotente, decía que en qué universidad te dan el título de artista. Él era pintor porque pintaba y lo hacía fantásticamente bien. Era un grandísimo pintor que le dedicó toda su vida y todo su tiempo, sin concesiones, sin preocuparse del mercado, aunque lo necesitaba, porque vivía única y exclusivamente de la pintura. Rechazó todo tipo de ayuda. Fue un verdadero mercenario del arte, pero no en el sentido de vender, sino desde una postura comprometida hasta las raíces más profundas. Él tenía dos manos, tenía una cabeza muy lúcida y un corazón enorme que le permitía crear. Y necesitaba crear. Él realmente no era un artista de salón, no era una imagen de un artista que se vende, que le gusta la foto, que vive en un escaparate. Él era un necesario, para él sí que era una necesidad crear, absolutamente, crear. Bueno, vemos en esta forma una descomposición de la imagen, vemos como una máscara cubista que puede remitir un poco a una de las figuras levantadas de las señoritas de Aviñón, la tercera, la que está en el medio, que sabemos que en realidad es una postura muy inestable, en realidad es como si se proyectase en otro plano una figura acostada. Tendríamos un desnudo así, que de repente lo hemos ubicado en otra dimensión, y un plano cortante que delimita un fondo sin delimitaciones contextuales. En realidad es un fondo negro y vemos bastante austeridad de color, blancos, ocres, terrosos, y un dominio profundo del dibujo, porque era además un grandísimo dibujante conceptual. Bueno, Mari Carmen me ha pasado algunas imágenes de lo que salió en la prensa con esta revolución, que fue el tema de la prisión. Aquí hay una foto de ellos súper jóvenes y salió en ese momento en todos los diarios nacionales, porque claro, era un auténtico acontecimiento. Fue una obra, una acción que duró más de un año. O sea, empezaron en 1984 y terminaron en 1985. Bueno,
hubo también un documental sobre esto. Constituyó, como decía antes, una democratización de la cultura en los espacios restringidos y penitenciarios. Era como llevar la cultura a los ambientes más marginales. O sea, imagínate, claro, me imagino que una persona que está privada de libertad tiene que sufrir muchísimo. Y si es un alma sensible, poder captar, poder ver una pintura de este nivel, estos paraísos imaginarios, estos trazos, estos colores, esta locura maravillosa, tenía que aliviar esa pena terrible de la falta de libertad, que un artista sabe lo que es la libertad, por cierto. Por otra parte, amplificaron la voz de los artistas y revirtieron en este momento haciendo una pintura social, porque en realidad, independientemente de que cada uno utilizó su propia caligrafía, Jaime la suya, más dibujística, más tierna, más imaginativa, Alessandro más, estaba en un momento de más descomposición de las formas, más rotunda, y Vidal con ese paraíso brasileiro que siempre tiene con ese encanto del saber vivir, del vitalismo, de la belleza, de la alegría, pues era un cambio total para lo que es el arte tradicional de un pintor que expone en una sala, en una galería o en un museo. Llevaban su obra a un espacio prohibido también, únicamente para los internos, de disfrute para los internos. Se dieron por finalizado, como decía, en 1985, pero también me gustaría reivindicar, porque Alessandro también lo dijo en más de una ocasión, el estado en el que estaban. Yo hace muchísimos años di un curso allí en la prisión y se me cayó el alma a los pies, porque bueno, no se puede llegar a ellos porque están en una zona restringida, pero sí podía atisbar algunas de las obras, y en su mayor parte, sobre todo las de Quesada, que tenían unos tonos más pastel y tal, se han perdido absolutamente. Es increíble que ante una obra faraónica como esta, Ourense no hubiera apostado por proteger este patrimonio, por cuidarlo, teniendo en cuenta que Alessandro estaba vivo, Vidal estaba vivo, Jaime también, ¿no? Pero bueno, digo, ya una vez muerto Jaime, que podían haber tirado de ellos perfectamente, y quién mejor que ellos para restaurarlos y conservar este maravilloso patrimonio que dejaron, este legado. Ahí los tenemos, súper jóvenes, Vidal, Alessandro y Jaime. Muy monos. Bueno, esto es un poco lo que decía antes. Esta obra a mí me encoge el corazón. Esta obra es una obra sobre papel, como veis, muy aguada, sobre un soporte bastante humilde. Cuando vi esta obra, que expuso en alguna ocasión, y cuando la vi después de su muerte, dije, Dios mío, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no fui capaz de darme cuenta de lo terrible que es esta imagen? O por lo menos para mí lo es. Veo una persona... Hay un pájaro comiéndole el corazón a una persona que ya no está viva. Ese fondo de la naturaleza, esa lucha, ¿no? Ese campo de batalla del espacio como territorio, que también conjugaba Alessandro. Me parece una imagen terrible y grandiosa a la vez. Creo que es uno de los cuadros más potentes que he visto en mi vida, con la humedad de un dibujo. Vemos cómo la pincelada se diluye. Este no es antiguo, este es de, bueno, estuvo en Comarea y estuvo también posteriormente en otras exposiciones. El Lume, pero es tan descarnado. La figura es una sombra, es como uno de esos caminantes que retrata también en tu libro, Alberto. Es que tenemos la suerte de tener a Alberto Cacharro, que, como dije antes, compartió, bueno, la verdad es que fue algo maravilloso para los dos compartir una aventura tan maravillosa como ese libro que hicisteis, tú con unos textos extraordinarios y Alessandro con sus ilustraciones, que fueron expuestas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, a senda proscrita. Brutal, me parece, de verdad, afectivamente, emocionalmente, me parece que tiene un impacto tremendo, que es todo vísceras, corazón, vísceras, pero no vísceras de
al peso para hacer espectáculo, sino realmente es desgarro interior. Es el artista, cómo está el artista, ¿no? A la hora de crear esto, de verse reflejado en un paisaje arrasado por el fuego. La fragilidad como permanente estado de alerta, reacción a la amenaza, el instante de furia. Esa brutalidad que parece que vemos en los cuadros, que en realidad no es brutalidad, sino es gestualidad, temperamento, valentía. Valentía, porque realmente era un artista que no hacía concesiones, sin límites, entonces expresaba sin ningún tipo de poda lo que sentía y a través de su caligrafía, que era naturalmente el dibujo y la pintura. Bueno, estas obras son muy antiguas y bueno, vemos así como una influencia clara de Saura, del expresionismo abstracto. Fijaros, perdonad porque las fotos no son muy buenas, disculpad, no sé cómo se está viendo ahí, pero creo que se ve perfectamente la textura. Cómo después de capas y capas de textura, que como decía, era como sedimentos, experiencias, papeles encolados, no puedo mirar para ti, Pepe, que me emociono. Voy a ponerme aquí. Ala, bueno, ahora no veo. Bueno, esas texturas, ¿no?, que resuenan, que tienen el eco de la conciencia social, de la identidad del artista, esos valores táctiles. Porque es que Alessandro, independientemente de que, por ejemplo, en su obra posterior, las crucifixiones son unas crucifixiones laicas, representan el dolor del ser humano, no representan nada místico, no se refieren a un Cristo de ninguna religión, de ningún posicionamiento religioso. Es el sufrimiento del hombre, el mayor sacrificio, pero es igual el Cristo que presenta Alessandro como la res que presentaba Smith Rudolph o las vacas abiertas de Francis Bacon. Es la carne en sacrificio, es la carne como dolor de lo físico, o sea, estamos en un plano físico sobre todo y el cuerpo es territorio, el cuerpo es la forma en la que nos expresamos y el cuerpo es lo que nos duele al final, independientemente de que yo creo que Alessandro probablemente sea uno de los artistas más espirituales y con una obra muchísimo más trascendente que otros que justifican su iconografía. Alessandro realmente era una persona espiritual porque tenía un alma terrible y esa terribilidad la demostraba en sus obras, pero esa tempestad del alma del artista la tenía y era profundamente espiritual. Vemos una forma marcada por grandes trozos digamos que las masas cromáticas se alteran con una línea de color, un trazo muy grueso que tiende mucho a la geometría. Vemos otra vez el tema del espacio, de la figura que centra el espacio, la cabeza como el vértice de la angustia. La cabeza, decía que cuando estaba en Berlín, cuando estaba en Dublín, en Madrid, las grandes ciudades, que veía las cabezas en el metro. La cabeza es nuestro perfil característico y en la cabeza también identificamos todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, todo nuestro lenguaje. La cabeza es lo que nos define al final, tanto como el corazón. Por eso esos rostros, esta serie se llamaba Rostros Anónimos, porque en realidad no te representan a ti ni a mí, aunque en muchas ocasiones queramos vernos o pensemos que sí o nos gustaría. No, están representando al ser humano, están representando un concepto, están representando a un ser humano fruto de la poca coherencia de un mundo que hemos construido, de la deshumanización. Es el rostro de cualquiera y es el rostro de todos, porque al final son personajes sufrientes, dolientes. No hace falta marcar unos ojos para verle la mirada. Vemos esas oquedades profundas que trasladan al interior
vemos una forma que nos remite absolutamente a una mujer. Son personajes sexuados, estaban desnudos y no representaban ni a hombres ni a mujeres, representaban al ser humano, a las personas, pero sin embargo sí que tenía una carga sexual muy importante, más erótica también podría ser, porque realmente trata con obscenidad las emociones, no los cuerpos, ni la carne, ni las acciones. Y lo que nos parece obsceno es ser capaz de enseñar el alma por dentro. Es mejor, ¿no? Todos tenemos brazos, tenemos culo, tenemos ojos, pero ¿quién se atreve más que un artista a desnudarse en público, pero no de ropa, por dentro, para ser el objeto de las críticas de cualquiera que nunca va a hacer nada, que nunca se va a poner en el espacio del artista, que nunca va a demostrar su mundo interior, que nunca, en el caso de Alessandro, lo va a justificar porque le sobraba lo que expresaba, no necesitaba justificar nada, su potencia expresiva es colosal. Pero sí que genera unos personajes con vértigo, una tensión emocional que crea cierta claustrofobia. Su pintura es una sacudida emocional, es una sacudida nerviosa, es un calambre como la obra de Bacon. Es una obra muy visceral, muy potente, muy fuerte. Y nosotros hemos sido educados para esconder, para no asumir el dolor, para no ser capaces de contarlo. Queremos vivir en ese mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Que todo es pintado de rosa, que todo implica poco esfuerzo, que todo implica placer. Y no es verdad. La parte dura de la vida está tan presente como la parte hermosa. Digamos que una es como el ser humano, la dualidad, ¿no? No somos más que seres duales, y Alessandro lo retrata perfectamente. En esta parece que tiene poco color, pero en realidad tiene multitud de matices. Es que en realidad vemos sobre todo el trazo negro, esa oscura mirada, el blanco matizando como luz que volumiza, porque en realidad son cuerpos físicos, llegan a tener tal potencia corpórea que tiene una fisicidad abrasadora. Podría salir del cuadro ahora mismo y decirme, pues no es así. No me siento para nada, como dices, estoy aquí feliz, y es un retrato glorioso. Pero tiene un montón de matices, azules, pliegues, texturas, arenas. Es una sinfonía de colores. La materia, como decía, son elementos fundamentales de la obra de Alessandro y su manera de manipularlos, sobre todo para generar una obra tectónica, ¿no? como un pilar, que tiene esa potencia casi de una escultura, que se puede tocar, que se puede sentir, ¿no? Bueno, esta también es una de las exposiciones más antiguas que hizo la Galería Souto, y vemos claramente la figuración de Bacon. Bueno, de Bacon, una inspiración muy baconiana en realidad. Vemos cómo configura, como decía antes, cómo configura el espacio pictórico como bajo una condición escenográfica. Perdonad porque el artículo es en blanco y negro y no se ve muy bien, pero bueno, tampoco es que tenga obras de ese momento. Entonces, bueno, lo podemos imaginar perfectamente porque todos conocemos la obra de Francis Bacon, y fue una obra que lo marcó toda la vida, ese expresionismo, esa neofiguración, esa carga visceral, ¿no? Revoluciona el concepto tradicional de la representación para interpretar la realidad interior y exterior del personaje, y lo hace con escorzos, le da la vuelta, o sea que está implicando esto, que hay una tensión expresiva y que también hay una distancia entre la figura que presenta y el espectador. Hay varios planos intermedios porque el pie del personaje retratado está mucho más próximo a nosotros que la silla, pero bueno, de alguna manera, si nos abstraemos un poco, también vemos que esta silla nos podría remitir, por ejemplo, al Papa Inocencio, que también está entronizado, de Francis Bacon, salvando las distancias, pero son ambientes de interior, encapsulados, con una línea de horizonte muy baja, una sombra muy potente que llega a disolverse, y que está como, bueno, a disolverse no, porque tiene una presencia tan potente como la de la figura del sujeto representado.
esta atmósfera cinematográfica se convierte siempre en autorreferencial y podemos acceder a la figura desde distintos planos, a la intimidad del cuadro, de la figura y de su contexto. Cuando se entra a un cuadro territorio de Alessandro, porque está configurado como un territorio, se asiste a un accidente, a una matanza o a una epifanía. Su impacto sobrecogedor radica en ese explícito registro de obscenos fragmentos de existencia, como decía, de ser capaces de sacar eso que llevamos dentro, que nos ahoga, que nos obsesiona, nuestras vivencias, obsesiones, pasiones, oscuridades, brillos, luces. Su violencia es grito de resistencia ante los embistes de un mundo cruel y despiadado. Su violencia es visceral y psicológica, siendo su lenguaje tan brutal como fascinante. Este texto extraordinario es un fragmento de un catálogo que tengo aquí que podéis hojear, por supuesto. Falta uno, el de las crucifixiones, pues que yo ya soy pequeña y no podía con tanto. Es en este catálogo donde se reproduce, y creo que en este también. Bueno, aquí veréis también más imágenes en la línea que decía, ¿no? Los personajes así polilobulados, muy orgánicos, con forma de gato. Bueno, él vivía con un gato también, con su gato Benito. Muy marcados por el trazo, con unos apuntes rojos. El rojo es vida, pero también tiene el impacto de la sangre. O sea que el rojo es un color muy peligroso. Alessandro decía que se encontraba muy bien con negros y azules. De hecho, es el pintor de los azules, porque decía que con el amarillo se perdía más, porque se fascinaba y de repente pues, le costaba más. En el azul se encontraba en su espacio, en su territorio. Ese es el catálogo del Museo do Pobo Galego. Y decía, existe un Alessandro procaz, misógino y también relativo y maniático. No duda en ser naif, salvaje y ácrata, pero el otro ego es su superego trascendental. Existe el Alessandro candente, desbocado y sentimental como la lava, ese magma incandescente que lo devora, sensible en el gran ritual de la creación. Su intensa andadura por el micro y macrouniverso de este macrocosmos inexplicable que es el gran arte lo trasladará de París a Alemania, de Dublín a Barcelona, de Ibiza a la Costa de la Muerte, de Ourense a Nueva York. Bueno, es un fragmento de este texto maravilloso de Jaime Quesada, que también hemos tenido el privilegio de conocerlo, de disfrutarlo y de aprender de él. Muy amigo de Alessandro, por cierto. Otro de los referentes también que va a marcar toda la trayectoria de Alessandro es el expresionismo abstracto, los chorreos de Pollock. Bueno, todos pensamos en un cuadro de Pollock en el Tribing, en esa manera de generar abstracciones a base de esa especie de baile que hacía, ¿no? Agujereando los cubos de pintura, sorteando espacios neuronales casi, ¿no? Pues en Alessandro eso lo vamos a ver, lo vamos a sentir, pero nunca se desvinculara del todo de la figuración, porque Alessandro es un artista figurativo, es un pintor figurativo. Entonces aquí vemos una forma orgánica, pero que nos lleva desde luego a una forma antropomorfa, probablemente femenina o no, pero no era tampoco necesario marcar el sexo, sino que es un ser humano que es un trozo de carne, nada más. Vemos esas texturas densas que cada vez tenían más capas, que cada vez generaban una especie de magma pictórico. Esa cocina, integrada por todo tipo de elementos pictóricos y no pictóricos, generaban ese lenguaje explosivo también de esas calidades aristadas y magníficas. No os durmáis, ¿eh? No. Luego os pregunto. Bueno, esta es una exposición de la galería, que tuvo en la Galería de Arte Visual, y decía,
se me ignora a nivel de la cultura oficial. Mari Carmen me ha cedido una foto de esa exposición. Vemos el cuadro que vimos antes y bueno, vemos esa ferocidad en esa exposición, en su manera desprejuiciada de representar la turbadora realidad de la carne y del tormento de la carne. Bueno, esa sería la invitación, y a la invitación normalmente cuando hacemos una exposición siempre buscamos una frase, ¿sabes? Porque al final, independientemente de que queramos estar fuera del mercado, queremos que la gente vaya a ver arte. Entonces tenemos que captarlo con una frase que te llame la atención, que te provoque un poquito o que te motive curiosidad. Pues Alessandro, en vez de poner que era probablemente el artista más genial de todos los tiempos, sin duda, ¿verdad? Pues lo que puso fue una frase de Groucho Marx que tiene mucho que ver también con su carácter. Era un hombre simpaticísimo, muy inteligente, muy lúcido. Y decía: partiendo de la pobreza más absoluta, hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria. Bueno, este cuadro, os voy a contar una historia. Hace años, muchos años, Alessandro León, ¿te acuerdas? Un Pepe del Dos Caballos, Charleston. ¿Te acuerdas, verdad? Vale, pues él me dijo que me lo regalaría si aprendía a conducir. Pues lo tuvo que vender. A estas alturas todavía no sé conducir. Bueno, pues nos subimos en el coche, Alessandro y yo, y de repente paró, pues, no sé, a las afueras, no sé qué. Y yo allí, pues yo la verdad es que era muy jovencita. Y bueno, abrió el capó y de repente se pone como una ferocidad tremenda a sacar cuadros y a romperlos, pero con una potencia. Yo, Alessandro, yo que adoraba cada una de sus pinceladas, de sus dibujos, de tal. Lo tengo, lo salvé de la quema. Pero claro, yo decía, pero estoy haciendo un expolio, quería acaparar otro. Mis brazos tampoco daban para tanto, ¿sabes? Pero en un momento de lucidez dije, lucidez, no sabéis cómo me arrepiento. Dije, si él decide que esta obra no quiere que se mantenga, es por algo. No querrá que lo perpetúe. Bueno, pues yo me alegro infinito de tener esta maravillosa crucifixión que nos iba a decir, tanto a él como a mí, ¿no? Que después de tantos años iba a volver al tema de las crucifixiones, que al fondo nunca abandonó. Al final sus figuras también son epifanías, son crucifixiones. Y pone 1985, no era el 85, ¿eh? Pero bueno, ni Dios para crucifixiones. Otra cosa muy interesante de las obras de Alessandro, tanto en papel, sobre todo en papel, pero también en los grandes formatos, es el elemento textual. Él escribe en los cuadros y sobre todo, él que nunca hace de juez, él no asume criterios de valor para criticar el acto, el asesino o a la víctima. Él es la víctima y es el asesino, y es el fuego, y es el árbol, y es el monte quemado, y es el pirómano. Salvo en esa serie Lume, que también tenéis por ahí el catálogo. Ahí sí que introduce. Fue tal el impacto que le causó ver el monte arrasado, que ahí sí que incluye textos muy posicionados contra las personas que arrasan, ¿no? el medio que tenemos. Pues esa es la anécdota de este cuadro, de este dibujo maravilloso. Pero también veis, todavía es muy Pollock, todavía en este momento tiene una filigrana, una línea de dibujo extraordinaria, nerviosa, tensa, que resuelve el espacio, pero desde un punto de vista muy minimalista. Exposición en el museo, por ahí está el catálogo que me dejó Eva. Yo lo tengo, pero como mi vida es un caos, pues los tengo todos bajo llave, seguro, para que no se me pierdan. Si queréis también ojearlo, pues tenéis a vuestra disposición. Vale, esto fue en el 93. Estos cuadros pertenecen a una colección privada. No sé si se puede decir. ¿Sí?
No, pues no se puede decir. Pues una colección privada y vemos unos retratos magníficos. Aquí ya los volúmenes surgen, se elevan con una calidad matérica interesantísima, pero la forma en la que construye la imagen es... también fijaros siempre el fondo neutro, plano, bueno, neutro. Digo neutro porque no tiene dibujitos, porque no tiene paisaje, porque es un fondo plano, pero porque en realidad lo que le interesa es el personaje. La fuerza expresiva del personaje en sus gestos, ¿no? en la gestualidad también del artista. Vemos uno de sus retratos y este era el póster de esa exposición magnífica, por cierto, en el museo. Los retratos que os comentaba, bueno, esta fue la torre, esta exposición es un poco anterior a la del museo, se me cambió la diapo, bueno, no pasa nada. Vemos pues eso, digamos que la exposición del museo fue posterior a esta, pero que mantenía ya ese código iconográfico, pero todavía mucho más abstracto. Digamos que en la del museo ya las figuras tenían otra corporeidad, pero sin embargo aquí vemos pues esa síntesis del rostro, nariz, ojos, boca. Lo vemos perfectamente, la mandíbula, vemos que es un hombre. Vemos una mujer con su cara de gato. Vemos pues eso, la síntesis de un rostro. Estos cuadros también pertenecen a esa época y a una colección privada, no son muy buenas las fotos, pero bueno, es lo que hay. Aquí vemos también ya un dibujo mucho más corpóreo, partiendo de ese trazo gestual que también remite a Saura, que la textura de Tapies, del informalismo, pero que va orientada a lo figurativo. Estas críticas, porque Alessandro expuso 2 veces en Nueva York, porque era absolutamente internacional, su obra era extraordinaria. Es que nosotros tenemos esa mala manía de no valorar lo que tenemos. Nunca, pero de repente le hemos dado, pues tú, no, pues debía ser muy bueno. ¿Por qué? Porque nos dice Dorothy, no sé ver quién es, Dorothy no sé quién. Bueno, pues no, lo decimos nosotros. Es una obra magnífica, tenemos que cuidar a nuestros artistas. Los artistas nos tenemos que cuidar entre nosotros. Tenemos que ayudarnos a hacer esa red de la que siempre hablamos, de la que siempre hablo, una red de colaboración, porque somos muy frágiles y necesitamos ser una cadena. Y bueno, estas magníficas críticas se las hicieron allí en Nueva York, cuando expuso las 2 veces allí, en una galería y, bueno, en 2 galerías de Nueva York. ¿Vale? Habla un poco de esas cabezas anónimas que miran fuera del cuadro, que tienen esa presencia onírica, irreal. Yo no la veo tan irreal, yo la veo muy real, yo la veo muy sólida, de hecho, muy potente, muy corpórea. Pero bueno, no la voy a contradecir ni de coña, vamos. Bueno, que tiene esa ternura inteligente, ¿no? Esas formas. Otro de los grandes formatos, aparte de los grandes formatos de las telas, estaría el cartón. El cartón siempre ha sido muy utilizado por todos los artistas. ¿Por qué? Pues porque te lo encuentras en la calle. Quiero que os fijéis en la mesa de 3 patas. Hola, gracias. La iconografía de Alessandro incluye animales y objetos. Figuras contorsionadas, vemos a esta señorita en el diván, espasmódicas, animalizadas, un bestiario humanizado, un humanismo bestial. Síntesis del drama del hombre contemporáneo, aislado en el escaparate de la gran ciudad de cristal. Cárceles de angustia y soledad y un hombre que ha perdido su esencia y su simbiosis con la naturaleza, que está ciego, que se ha olvidado de su pasado, de la tierra. Sobrevivir al implacable infierno de la apatía inmovilista. Escoriaciones para cicatrizar las crueles heridas de una sociedad enferma, antropófaga, hipócrita, acomplejada, vacía, cómplice de un embrutecimiento ya enquistado. Los objetos, como decía, en Alessandro adquieren un valor simbólico. La bombilla, la mesa de 3 patas de la carta de amor, funcionan como anclas figurativas que conectan al espectador con un elemento real para anclarlo de alguna manera y prepararlo para el horror de
existencial, de la potencia expresiva, de los sentimientos, de la carga de angustia. Y se hacen, y estos elementos, estas composiciones, hacen verosímil, por contraste dialéctico, distorsionadas en ese magma pictórico del que hablábamos antes, compulso, en base a materiales encolados, texturas, genera estas capas sedimentarias y esa dualidad en la que están presentes tanto lo externo como lo interno, hace una externalización del interno, de su modo interior, de su potencia expresiva, de su modo de vivir, y una interiorización de los objetos con los que conviven. Autorretratos, la estética rotunda de cartón, de estas piezas también estuvieron en esa exposición del museo. Vemos esa tendencia, ¿no?, a la descomposición de las formas en masas cromáticas delimitadas por esos trazos, o sea, una corriente de expresionismo abstracto, o había formas orgánicas, vitalismo también. Este retrato también pertenece a una colección privada y eso hizo un detalle para que vieseis la potencia expresiva de la cara, cómo construye esa cara como si fuese, esos rasgos de la cara como si fuese en realidad una escultura, un valor constructivo. Es muy elementalismo también, esos fondos amarillos, planos, a través de los cuales sobresale una figura sin contextualizaciones, sin contextualizar, vamos, sin un espacio ni un tiempo determinado, es una figura, un símbolo muy eterno. Otros retratos, en este caso vemos como, y sobre todo en su etapa posterior, con Marea, Mochía, probablemente acostumbrado a esa veladura, el mal tiempo de Mochía, ese orvallo, ¿no?, que invisibiliza un poco el paisaje. Presenta una figura en primer plano, probablemente un autorretrato, porque pensamos que es un autorretrato, aunque sabemos que él pues nunca respondía a estas preguntas, siempre decía que eran personajes que no tenían identidad, que era cualquiera, que éramos todos, ¿no? Y que los animales a veces también son una solución estética. Digamos que si no estuviera el perrito, aunque lo tapé no lo tenéis ahí, si no estuviera el perro, el cuadro caería hacia la derecha, tendría muchísimo peso, ¿no? Entonces es una manera de solucionar el espacio. Pero no me creo tampoco mucho. Tenemos ahí esa convivencia entre hombres, mujeres, paraguas, ¿no? El paraguas como otro elemento simbólico, la lluvia, esas miradas profundas. Vamos ya encaminándonos hacia una corporeidad más fuerte, más potente, delimitada por amarillos, que son la luz, y azules. O sea, esta combinación de colores fríos y cálidos, ¿no? Genera una sensación de contraste muy expresionista, muy brutal también. Figuras construidas que a lo mejor en la figura de la primera diapositiva nos podría, si nos abstraemos un poco a los saltimbanquis, ¿no?, a una época rosa, ¿no?, pero bueno, más figurativa de Picasso. Pero es que realmente Alessandro fue como un gran devorador de todos los lenguajes, pero luego los regurgitaba, los vomitaba con caligrafía propia. O sea, él no se parece a nadie, él es solo él, es Alessandro. Portada del catálogo, pues las que fueron expuestas ahí. Aún no hablamos, pero hablaremos después, aunque sí que ya hice spoiler del libro que hicisteis Alberto Cacharrón y Alessandro. Bueno, pues hubo uno, no me acuerdo muy bien realmente cuándo fue. Recuerdo que durante un año en el periódico La Región, en la parte de atrás salía un magnífico texto de Noguerol y el dibujo, y usamos esto, un dibujo de Alessandro, ¿no? Y bueno, de estas colaboraciones surgió La cara oculta de la luna. Es una obra deliciosa, tenéis que verla. La poesía crítica de una ciudad convertida en llamas,
lo más oscuro de la ciudad, mucho rock and roll, mucha nocturnidad y mucha alevosía. Estas son algunas de las ilustraciones que hizo, maravillosas, ¿no es cierto? Vale, Comarea, esta devorada son las medusas, podéis ver las distintas texturas, sobre todo inspiradas en un marino. Comarea habla de pintura social. Él decía que un pintor, o sea, que la pintura no tiene por qué ser social ni tiene que ser nada. O sea, la pintura es pintura, no cumple ninguna función. Sí que en la antigüedad pues, cumplía pues, desde magia propiciatoria hasta momentos posteriores a pues, la función social, muy necesaria también en su momento. Pero bueno, sin quererlo, se convirtió en pintura social, tanto Comarea como Lugo. En Comarea, la prevalencia del negro, que es la muerte, tiene nombre de naufragio, del Prestige. El Prestige vertió su veneno de chapapote contra la fauna marina, provocando un desastre ecológico y un desequilibrio mortal en el mar y en la costa. Esta muerte negra, que se cernió el azul tiznando con su paso de devastación la arena y las manos de los hombres. Esta pugna por la sostenibilidad del espacio natural continúa en sólido, líquido y gaseoso. Vemos ese viento de la costa que arremolina los paraguas, arremolina las ropas, y esa niebla que con su cortina de agua actúa como un velo interpuesto entre la escena, entre lo que pinta, que es una escenografía, y el espectador. Acaricia y empapa el orvallo convertido en tempestad de una pintura como resistencia, compromiso. La pintura como acto revolucionario. Gestualidad y dramatismo que subyacen el énfasis del sujeto como ser emocional. Vemos la captación psicológica de las figuras, esa torsión, esa hipertrofia y esa tortura a la que el pintor somete a esos personajes para que digan la verdad, para que confiesen. Mapa de texturas, vemos en estas abstracciones casi, sobre todo la de la derecha, esa manera en la que el mar rompe contra la roca. Generación psicológica, como decíamos, rasgos sin idealización ni aceptación. Propone una reacción, una vuelta a la circulación desde la composición de la forma de expresión, por contraposición a los espacios urbanos. Ahí tenemos esas escenas de interior, bueno, escena exterior, escena interior, que vemos la maestra de tres patas, una vez más, y la bombilla, lo que decíamos, los objetos que se convierten en obsesiones recurrentes en el catálogo del artista. Los interiores que contrastan con la manera en la que el artista se expresa en los espacios naturales. Naturaleza infinita. Interiores rotos. La mesa, las formas que se diluyen, hasta ser personajes filiformes. El punto de atención que marca el color en esa mesa de tres caras. Perdón, la imagen es muy buena, pero a mí esta grafía tan maravillosa, con esa locura extraordinaria, me remite un poco a Basquiat también. Tiene esa capacidad, ¿no?, sobrehumana de un lenguaje, de contar una historia, independientemente de que él dijese que no era narrativo, sí que era oscuro. Está expresando muchas cosas. Como decía, personajes asexuales, pero sexualizados, anónimos, animales y objetos con idéntico protagonismo y antibanquillo. Lo que decíamos, esta exposición se hizo en la Iglesia de la Universidad de Santiago de Compostela, sólido, líquido y gaseoso. Esta imagen, todos los que fuimos alguna vez, bueno, sobre todo en el nivel, pues veíamos los botes de colores.
Fijaros cómo, por un lado está la obra que es igual, tiene la misma potencia de la obra en papel, pero por un lado el registro tectónico fuerte, de texturas muy arriesgadas, muy potentes, muy aristas, ¿no? de arista brava, frente a esos personajes que llegan a la disolución de las formas casi, esquemáticos, manchas, filiformes. Tenemos otra vez el tema de la naturaleza. Stitch, que tanto obsesionaba al artista de la naturaleza, como infinito, como eternidad, como libertad. Peces, mejillones. El mundo del museo. Bueno, algunas de las exposiciones que realizó hace poco fueron en el 2012 Alessandro Antón Vidal con Diana Soto y Antonio Manzares. Esta exposición es una itinerancia al Conde Duque de Madrid. ¿Tenéis por ahí en la gráfica? Vemos aquí un cambio drástico, ¿verdad?, en la figuración del artista. Las cabezas parecen cabezas olmecas, ¿no?, de esas civilizaciones, ese aspecto casi totémico, casi monumental, hierático, faraónico. Son cabezas que sobresalen sobre un fondo plano, una vez más, y que trasladan una potencia expresiva como reivindicación del cuerpo. Texturas, estos a mí me parecen un arte clínico casi, y bueno, me parece una radiografía casi. Obra actual, esta exposición se realizó aquí en la Sala Valente y era la obra que estaba haciendo en ese periodo y que también traía algo de otras exposiciones de series anteriores. Vemos esos grandísimos formatos, pero es que cuando hablo de grandes formatos no hablo de pinturitas de 2 metros, hablo de 4 metros, claro, para un artista el lienzo en blanco es territorio de libertad. Lo que pasa es que, claro, si no es una institución, ¿quién te va a comprar eso? Es absolutamente imposible. Claro, el artista, los artistas tenemos ese mal hábito de comer, si no es todos los días, por lo menos 2 a la semana o 3, claro. Bueno, esto es una de las vistas de esta sala maravillosa de arte contemporáneo. ¿Qué vemos otra vez? La mesa de la carta de amor, naturalmente. Las crucifixiones. ¿Ves? Ahora tenía que venir Alessandro y decir: ¡cállate, pesada! Íbamos a tomar un viño, madre mía. Tenemos ya aquí un cadáver, una persona que se aburrió tanto que se murió de aburrimiento. Pues no sé dónde está. Como siempre. Bueno, da igual porque podemos hablar perfectamente de esto sin mirarlo. Sí, bueno, es un poco lo que decía antes, es la síntesis del hombre encarnado, sí, mayor trascendencia, pero en realidad está presentando la imagen del dolor, del sacrificio, con una corporeidad extraordinaria. Creo que hemos vuelto a aquel cuadro que os había dicho, aquel dibujo que había querido romper y que yo le robé. Y tan orgullosa y contenta estoy de haberlo hecho. Es la imagen del sacrificio, el ecce homo. Aquí está el hombre, porque no es Dios, no es Jesús, es un hombre torturado, convencido también del camino que ha elegido, o sea que es sin drama ni arrepentimiento, pero no deja de ser una imagen de su propia situación. Es una crucifixión sin cruz. No es un Cristo ni de 3 clavos, ni de 4 clavos, ni es gótico, ni es románico, ni es nada. Es un hombre muerto. Es un hombre que al faltarle la cruz lo que hace es abrazar al mundo.
y no deja de ser más que un requiem también. Un requiem a la soledad que expresa el alma del artista en la violencia de su propia angustia existencial. Hablábamos de un expresionismo, una vuelta a los chorreos que recordábamos de Pollock, pero mezclados con esa figuración tan potente, tan corpórea. Te tienes que ir. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Felicidades por la exposición. Por cierto, tenéis que ir a ver la exposición que comisaría Marta García en la sala Alterarte, que hoy me escapé del cole para verla y me pareció apasionante. Fue una experiencia religiosa. Gracias. Vale, esa corporeidad, esa fisicidad de las texturas, de la carne, vemos que es un Cristo sin rostro. ¿Por qué? Pues porque no es un Cristo, porque es un hombre muerto y porque simboliza la imagen de cualquiera, de cualquier persona, de cualquier hombre, de cualquier mujer, de la muerte misma. En este fondo vemos todavía más los chorreos como muchísimo más potentes, más arriesgados. Una pintura muy arriesgada, muy fuerte, muy visceral, muy apasionada. Es magnífico. Esa tensión que genera es absolutamente descomunal. Vamos al Lume. Vale, Lume es el retrato de un estado de conciencia. Yo no sé por qué os dejo ahí unos pitidos, es para que despertéis, claro, para espabilaros, como el cole. Es el retrato de un estado de conciencia frente a la naturaleza arrasada por el fuego. Se estructura, como decía, como territorio, como un campo de batalla. ¿Recordáis esos cuadros de las grandes batallas? Las lanzas, la rendición de Breda, bueno, da igual. Se estructura como territorio, el espacio es territorio, es escenografía, es el campo después de la batalla, es lo que queda. El paisaje después de esa batalla como una suma de miembros orgánicos abandonados y fósiles. La pintura como verdad, como estado de ánimo expresado con una cabeza lúcida, con las tripas y el corazón. Seres anónimos en laberintos neuronales y secreciones viscerales, bajo elaboradas capas de textura emocional, que bajo su rotunda agresividad esconden infinitos remasos de ternura. Alessandro analiza y toma parte por todos los elementos. Como decíamos, él es la víctima, él es el asesino, él es el activista, es el pirómano, es el fuego y el árbol. Hay mucho de Alessandro en todos los elementos que estructuran esa obra. Vemos que primero hacía en las grandísimas obras como esta, que pone ahí 1,80, ¿no? Bueno, no es enorme esa, pero no, 4,90 por 2,50, 1 metro, o sea, 5 metros de cuadro, madre mía, es que no hay casa para eso, ¿no? Bueno, pues hacía un boceto previo porque ya lo estaba visualizando, ya lo tenía, ya le estaba ardiendo esa imagen, ya la tenía que construir. Los sujetos muestran sus acciones, como decía, sin tragedia, sin moral, sin arrepentimiento. Sus personajes antropoides son víctimas de sus instintos o criminalidad. Y en esta serie, Lume manifiesta de manera textual su más absoluta repulsa ante los incendios que arrasaron el campo, ¿no? el bosque, esa apocalipsis de la naturaleza destruida. Algunas figuras humanas también yacen calcinadas. Vemos otra vez ese momento de las siestas, que es la eterna primavera, sobre ese elemento de interior que es la mesa de 3 patas y las gaviotas, en un exterior, ¿no? En interiorización y exteriorización de los elementos. Y bueno, Alessandro eleva el árbol con su dignidad caída, pintándolo sin idealización. Esos árboles víctimas del fuego, arrasados, no trata de idealizarlos y pensar, es un árbol y es la vida. No, es un paisaje arrasado. Esto lo hemos construido nosotros, somos los responsables. No se hace mal. ¡Cacharrón! Ahí tenemos la senda proscrita. ¿Quieres hablar tú? No quieres.
Bueno, pues lo que os dije ya 40 millones de veces, que los que no tengáis el libro, compradlo porque es una exquisitez. La senda proscrita, textos de Alberto Cacharrón e ilustraciones de Alessandro, 43 extraordinarias ilustraciones en acuarela y watch, que de alguna manera dan voz y imagen a una serie de retazos de historia, crisol de culturas y presencias, leyendas y mitos ancestrales y paganos vinculados a las poblaciones preexistentes antes de que el cristianismo se impusiera como una ruta jacobea, analizando los orígenes prehistóricos de un tramo del camino singular, el que va de Santiago a Fisterra, bueno, o de Fisterra a Santiago. En la presentación, foto también cedida de Alberto Paz Garzán. El gran amigo. ¿Ves lo que te digo? Foto del Pepiño. Me la mandas, Marta, por favor, ya. Otilia, ¿en qué estamos pensando? De Guillermo, de Alberto, de todos. De todos. Ahí está con Chusiña y con Baltar. Baltar, que decía que él no era escultor, era bailarín. Y Antón Lamazares. Este cuadro es un magnífico proyecto, es el último cuadro que me mandó. Está muy orgulloso de este cuadro, para ser un ateo que bien captaba toda la iconografía cristiana, ¿no? La Última Cena, cuántas connotaciones se pueden leer ahí. Tenemos esas presencias animales que comparten espacio plano pictórico con los apóstoles. La bombilla de Picasso también, que era el ojo de Dios, recordáis en el Guernica, que se puede hacer tantas lecturas, que es bombilla ilumina, pero que también nos está introduciendo a una escena de interior al final, porque en el campo no ponemos una bombilla, en la naturaleza no ponemos una bombilla, en una escena de interior, y están esos personajes a la mesa celebrando la Última Cena, ¿no? Bueno, es una celebración en toda regla. Las figuras se hipertrofian, se desdibujan, adquieren muchísimo movimiento. Es una escena como casi de taberna, ¿no? Vemos una confusión de seres, aunque podríamos pensar que sigue la iconografía cristiana, pero yo creo que es un cuadro magnífico, esas texturas, ese efecto narrativo que ha generado en nosotros un agujero negro. Alessandro. Gracias. No tenéis preguntas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No sé si queréis preguntar algo o aportar algo, porque parece que hay muchos amigos de... Por favor, hablad vosotros. Alessandro, y me parece que ha sido un homenaje muy sentido el que le ha dado Tareisha, la verdad que es muy agradecido Tareisha, la verdad. Si nadie quiere decir nada, pues que sea el homenaje de la ciudad a la figura de Alessandro, aunque seamos muy poquitos los que estemos hoy aquí, pero... Que no sea el primero, que hagamos muchos homenajes por todos los artistas que tenemos,
que, como decía el otro día en una exposición, los romanos, cuando querían borrar a alguien, había una condena al Senado, pues a una persona, a alguien que se había portado muy mal, ¿no? Querían borrarlo. Hacían la damnatio memoriae, que era la condena del olvido. Entonces lo que hacían era borrar la existencia de esa persona, borrarlo de los libros, borrarlo de las crónicas, borrarlo incluso de las lápidas, que eran sus monumentos, si eran personas conocidas. Lo vemos luego con otras poblaciones, ¿no? Que ensalzan a un dictador y luego rompen la escultura, la tiran, la pisotean, como un rebaño de extrema violencia, ¿no? Como si la figura fuese la culpable. Pues esa damnatio memoriae a la que estamos condenando a nuestros artistas, no somos ese, y no lo podemos hacer porque realmente ellos son la vida, son la esencia de nuestro pueblo, son nuestra identidad, son el alma de todos nosotros, son nuestro patrimonio cultural, son nuestra memoria histórica, viva, latente, la voz de una ciudad que si no lo recordamos terminará por extinguirse. O sea que hagamos... Gracias.